Como mexicanos, como latinos, intentamos vender en Estados Unidos porque nos seduce que aquí las cosas son más caras. En automático no pensamos en vender caro. Decimos, no, es que yo puedo vender allá porque yo soy más barato de lo que se vende allá. Y queremos aprovechar una diferencia de precios, en teoría, que existen. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú crees que el comprador de Walmart no sabe comprar? Claro que está comprando mucho más barato de lo que inclusive tú puedes dar en muchas ocasiones. O abrir un nuevo mercado es abrir un nuevo negocio. No hay nada seguro. Si estás dispuesto a invertir, si estás abierto a que vas a tener que cambiar tus maneras, adelante. México no exporta. México maquila, que es diferente. Regalamos nuestra mano de obra, no creamos. Y siempre se habla de que, en México somos bien creativos. No es cierto. ¿Cuántas patentes hay de mexicanos? ¿Cuántas marcas se registran en México? Es muy poco. Somos maquiladores, somos copiones, somos piratas. Comprando América nace hace más de un año con la premisa de ayudar a empresarios e inversionistas latinos a superar la idea de que la única manera de hacer negocios en Estados Unidos es trayendo algún producto o servicio. Y estoy aquí con el autor intelectual de Comprando América porque quiero preguntarle hoy con micrófono abierto, ¿después de cuántos fracasos hace sentido la premisa de Comprando América? ¿Y qué te llevaste de esos fracasos que hoy te hagan estar tan convencido, y te cito, de ejecutar el proyecto más ambicioso de tu vida? Me dejas pensando un montón. Fíjate, Diego, que hace poco, Semana Santa, me tomé unos días para trabajar mucho en la computadora. Le platiqué un montón a ChatGPT y empecé inclusive con el ejercicio de un podcast. Tengo un muy buen amigo que le mando un muy fuerte abrazo a Darío hasta donde quiera que se encuentre en España. Pero de cierta manera decidí copiarle una idea porque él me decía, siempre que arranco un nuevo proyecto pienso que estoy arrancando de cero. Y no es cierto, porque ya tengo una experiencia, tengo un montón de años metido en la industria. Entonces me puse a analizar y la primera empresa que yo abrí aquí en Estados Unidos quedó registrada un 1 de abril de 2002. Entonces, a partir de ahí empecé a sumar días y hoy que estamos grabando este podcast, tengo exactamente 8,457 días emprendiendo en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que en esos más de 23 años me puse a escribir un día que me salgo a caminar con el perro, me salgo con el Dede y ahí les voy dictando a ChatGPT proyectos. Porque yo había hecho este ejercicio en pandemia y según yo tenía más de 30 emprendimientos en Estados Unidos, pero sentía que me faltaban. Entonces me dediqué un par de días a dictarle, a hacer una lista y literal tengo más de 60. Creo que todavía me falta algo más y le voy a pegar a los 70. De los cuales estoy platicando en un podcast que inicié solamente en Spotify con mi nombre, a platicar, a compartir todo lo que tiene que ver con mis fracasos, pero sobre todo mis aprendizajes. Y el formato que le di fue: ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué aprendí? ¿Y cómo lo haría hoy? Definitivamente que esto me está ayudando a mí muchísimo para también yo convencerme que no necesariamente lo mejor es siempre emprender. Existe una gran oportunidad que ya hemos platicado mucho de adquirir negocios, pero también pienso que podemos de alguna manera invertir en negocios existentes, no nada más para comprarlos, sino para apalancarnos de esa operación y crecerlos. Mi principal es, hay muchos aprendizajes y espero que no se vuelva monólogo y por favor interrúmpeme y hazme preguntas en lo que quieras. Pero de entrada, yo lo que me estoy dando cuenta y el que quiera acompañarme en ese proceso de ese podcast que desde ya les digo se va a convertir en un libro. De hecho, la idea de ese libro sí tenía yo empezado desde hace 2 años que quería hacerlo, ¿no? Compartir mis fracasos y mis aprendizajes de los negocios. Entonces, se van a ir dando cuenta, primero, que cometí los mismos errores varias veces.
Segundo, que muchos de los errores que cometimos varias veces no fueron nada más míos, sino de los diferentes fabricantes, distribuidores, empresarios o empresas con las que he trabajado. Entonces, al documentarlo y darme cuenta de otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, encuentro esos patrones y me doy cuenta que este es un problema cultural. Y hay un grave problema, y lo platicábamos de hecho en la cena con los miembros de nuestra comunidad el día de la cumbre aquí en Houston, que existe un grave problema hasta de autoestima, diría yo, porque como mexicanos, como latinos, intentamos vender en Estados Unidos porque nos seduce que aquí las cosas son más caras. En automático no pensamos en vender caro. Decimos, no, es que yo puedo vender allá porque yo soy más barato de lo que se vende allá. Y queremos aprovechar una diferencia de precios en teoría que existen. Y digo en teoría porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú crees que el comprador de Walmart no sabe comprar? Claro que sabe comprar y claro que está comprando mucho más barato de lo que inclusive tú puedes dar en muchas ocasiones. El tema es que aquí pues hay una estructura de costos diferente y por eso se acaba vendiendo mucho más caro en el anaquel, en la exhibición, en donde tú quieras. Además, que incluso en la cumbre lo comentábamos, aquí se respeta mucho el canal de distribución. Si la compañía estableció que yo nomás fabrico y le vendo un mayorista, el mayorista al distribuidor al retail, se va a respetar. En México el fabricante no respeta nada. Te da una diferencia de 5 o 10% de precios y dice que eso es respetarte y él va y vende directo al público. Entonces, sí tenemos diferencias culturales en los negocios muy importantes y yo creo que el principal error es no adaptarnos a esa cultura de hacer negocios en Estados Unidos. Yo lo que digo es, tienes que aprender a hablar inglés y no me refiero nada más al yes, no, hello, good morning. Me refiero al día a día en las operaciones de los negocios. Se piensa y se actúa de una manera muy diferente aquí. ¿Y por qué crees? Yo no creo que la gente no sea consciente de que hay una cultura diferente. Más bien creo que hay algún tipo de resistencia, exceso de confianza en venir y no quererse adaptar a esa cultura. Porque por lo menos mi visión es esa. O sea, la gente lo sabe que es diferente. Por eso hablan, por eso voltean, por eso dicen hay que aprender de allá. Aún así vienen y quieren hacerlo como Dios les da a entender en el mejor de los casos. ¿Por qué existe esa resistencia si tuvieras que encontrarle una razón o razones? Porque si es un patrón, yo pequé de lo mismo. Hemos hablado en otro episodio del diagnóstico y de cómo, o sea, yo lo digo, digamos que con esa seguridad porque yo pasé por ahí, por el pensar que era fácil y por el pensar que como es más fértil el mercado va a suceder. Quizá un poco de arrogancia o soberbia por el éxito que tienes en tu país. Vamos a suponer que seas una empresa mexicana, que ya tienes 150 empleados, que empezaste de cero, le llevaste 150, ya tienes 25 años en el mercado y pues en México de cierta manera eres uno de los principales jugadores o actores del mercado. Vienes a Estados Unidos y pues traes esa arrogancia, pero aquí tu marca no vale nada porque nadie te conoce, nadie te está esperando en la mayoría de los casos. Entonces, el hecho de, si se acercan conmigo, y fue lo que yo viví muchas veces, yo le decía, es que estamos mal en esto, es que no va a funcionar. Entonces, pero tú, ¿quién eres para decirme a mí? Yo soy exitoso. Nadie mejor que yo conoce mi marca y mi producto y el poder y mi éxito. ¿Tú quién eres para decirme a mí que tengo que hacerle cambios, que tengo que pintar de un color diferente mi producto o que le tengo que cambiar mi marca? O que le tengo que cambiar el nombre a tal cosa, o que lo tengo que entregar un empaque diferente si yo siempre lo he vendido a granel. ¿Tú quién eres para decirme de qué tamaño es tu negocio? Y ahí estás hablando de producto y sé que también te has encontrado en retos de que los invitas a cuestionarse su canal de venta o su proceso de venta o su sistema de venta y pues también ves resistencia ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Pero también fuera bien diferente
Si les llevas un gringo grandote, el príncipe azul del que yo siempre hablo, que también ese es otro de los problemas graves, es que todo mundo se queda soñando con un príncipe azul. Y el príncipe azul no existe. El príncipe azul más bien es un lobo disfrazado de oveja, porque pues te va a exigir muchísimo y se va a aprovechar en cuanto pueda de ti con condiciones más agresivas de negociación. Y una vez que ya tengas una negociación hecha, todavía pues con contratos leoninos, ¿no? Entonces, y si quieres, porque a mí me quiere vender todo el mundo. Entonces, yo lo que pienso es que, y cuando llegan ese tipo de clientes, ahí sí, no, bájate el precio, no, hazle esto, hazle el otro. Mira, yo en una fábrica, literal, anécdota, conseguí una venta muy grande de un príncipe azul en Estados Unidos. El dueño no nos creía. La fábrica no nos creía y quería de a poquito ir avanzando y que no, es que luego qué tal si queda mal esto y no nos vuelven a comprar y mi inversión en el herramental y unas excusas para, oye, ¿querías la venta sí o no? Pues no. Bueno, entonces, no me vas a creer, me llevé a un amigo para fingir que él era el dueño de la empresa que nos había comprado el producto, para que me creyeran. Y a partir de ese día empezaron a cambiar un montón las cosas. Empezaron a invertir en herramental y se empezaron a mover. Y hagamos una junta con toda la empresa para explicarles el proyecto. Y yo me recuerdo, yo traduciéndole a mi amigo todo el rollo que les tiraba de yo vamos a hacer y juntos vamos a crecer y no sé qué tanto. Pues, él era un vendedor que yo había contratado para que me ayudara a entrar al cliente, pero pues fingimos que él era el cliente. Y pues un güero de ojos azules, etcétera, pues para que nos creyera, ¿no? Entonces, yo noto hasta cierto punto también mucho malinchismo en ese aspecto. Y hemos hablado incansablemente, creo que en diferentes formatos, en las cumbres, en los podcasts, de por qué en muchos casos no vale la pena traer el negocio, porque en muchos casos hay alternativas, sobre todo cuando hablamos de montos de inversión importantes. Pero voy a cambiarte un poco la pregunta. ¿En qué casos sí valdría la pena para alguien el decir estoy preparado para llevar mi lista, mis productos o mis servicios a Estados Unidos? Pues productos, por ejemplo, de nostalgia, pues obviamente van a ser importantes, pero sobre todo si estás dispuesto a invertir. Porque ese es otro problema, que luego hay fábricas que dicen, no, primero dime cuánto vas a comprar. No, pues nada. Primero tenemos que invertir, es abrir un nuevo negocio. Abrir un nuevo mercado es abrir un nuevo negocio. No hay nada seguro. Si estás dispuesto a invertir, si estás abierto a que vas a tener que cambiar tus maneras, adelante. Y sobre todo yo creo que es eso, que esté listo la empresa y el dueño. En muchos de los casos, y lo van a ver en mi podcast, el problema fue el dueño de la empresa. Él fue el que saboteó el tema para que no funcionara. Y en teoría era el que más quería que funcionara, ¿no? Pero funcionó siempre y cuando se haga lo que yo diga, ¿no? Invierto siempre y cuando se haga mi idea. Y pues no, así no funciona. Tienes que estar muy abierto a querer vender en realidad lo que el cliente quiere, no lo que a ti te conviene vender. Si tuvieras la oportunidad de volver al pasado y decirle al Edmundo de ¿hace cuánto empezaste a intentar proyectos? Bueno, hablaste del 1 de abril del 2002. Del 2002. Ya en Estados Unidos. Desde México intenté. Sabiendo que la gente es como es, con la información que tienes, ¿intentarías cambiar a esos dueños? ¿O dirías, no me desgasto y ya sé que no van a cambiar esos dueños? En algunos casos no hubiera perdido el tiempo. Para nada. Viéndolo hacia atrás y haciendo un poco a un lado, entonces, las lecciones que evidentemente te llevaste, ¿sí crees que muchas fábricas, por decirlo así, no te hicieron listas. perder el tiempo? Sí, porque no estaban listas y yo, como les veía tanto potencial, le insistía de cualquier manera y arriesgué muchas veces mi negocio porque le apostaba todo y ellos no les apostaban todo. Las fábricas no quieren matrimoniarse con nadie. Quieren tener muchas novias. Quieren tener muchas oportunidades, muchas opciones. Insisto, todo el mundo sueña con que va a lograr vender en todo Estados Unidos. No vendes en todo México. ¿Qué te hace sentir que vas a vender en todo Estados Unidos? Entonces, no tienes ni la capacidad de producir. Ni financiera para invertirle a la empresa, para hacerla crecer al ritmo que necesitarías si logras una gran venta.
Ya me ha pasado 2, 3 veces. Que le pegamos a la piñata muy bien y luego andamos, como dicen por ahí, pariendo cuates porque no sabes cómo entregar a tiempo y siempre estás tarde y un montón de excusas. Entonces, sí nos hace falta ser muy responsables y cumplir las promesas. También sobrevendemos mucho. Ahora hay un tema delicado porque aquí en Estados Unidos alguna vez leí, yo me quedé casado con ese concepto, que comparaban las cadenas de suministro con una cadena alimenticia. Y siempre ponen, pues el fabricante es el más pisoteado, ¿no? Porque está hasta el final, porque es el que está más lejos del cliente. ¿Crees que las fábricas se deberían esforzar en acercarse hacia su cliente o crees que deberían de dominar su juego como fábrica? Deberían de acercarse al cliente y sobre todo si quieres vender en Estados Unidos, porque también necesitas aprender lo que realmente quiere el consumidor. Y también tienes que aprender a crear necesidades del consumidor, no nada más a maquilar. México es un gran maquilador. México no exporta, es mentira. Siempre lo he dicho. México no exporta. México maquila, que es diferente. Sí. Regalamos nuestra mano de obra. No creamos. Y siempre se habla de que, en México somos bien creativos. No es cierto. ¿Cuántas patentes hay de mexicanos? ¿Cuántas marcas se registran en México? Es muy poco. Claro. Somos maquiladores, somos copiones, somos piratas, pero nos hace falta en realidad sacar. Ahora, lo que sí estoy seguro es que el empresariado, el emprendedor en México es muy resiliente y batalla muy contracorriente para sacar adelante los negocios. Alguna vez lo dije, en México no hay peor delito que ser empresario. Porque el gobierno piensa que no le pagas impuestos, que los robas, porque para el SAT todos son defraudadores. No hay nadie que pague bien. Para los clientes, pues cobras muy caro y no está justificado el precio, estás robando, te estás haciendo millonario. Los empleados, pues estamos bien mal pagados. Subo un video y siempre se habla de eso, ¿no? No, sí, que los empresarios se aprovechan. Sí, pero los empresarios te dan trabajo. Oye, pero es que no pagan bien. Pues cámbiate de trabajo, busca otro, prepárate más para que tengas uno mejor. Pero bueno, y por otro lado, inclusive tienes a proveedores molestos también. Y total, todo el mundo piensa que el empresario es el malo de la película, pero es el que cambia los países y es el que genera empleo y es el que paga impuestos en la gran mayoría de los casos. Entonces, sí, definitivamente pienso que esa resiliencia que tenemos, esa adaptabilidad para poder salir adelante, la debemos de utilizar para acercarnos al consumidor, sobre todo, insisto, en Estados Unidos. Y dirías que yo hace poco escribí sobre eso, que no creo que sea una idea mía, simplemente me gusta esa reflexión, porque ves a mucha gente con diferentes tipos de negocios y bajo esta premisa de la cadena alimenticia, pues es muy fácil situar, ¿no? Oye, pues estás aquí, estás a 2 pasos del cliente, estás muy lejos. Y yo lo titulé como El canal es el rey. Mi pregunta es, ¿estás de acuerdo con que el canal es el rey? Sí. Y hay 2 canales. Uno de comunicación y uno de distribución. Porque también hay que saberse comunicar con el consumidor. Y eso es bien importante para crear la necesidad o para hacerle ver las ventajas, por ejemplo, de tu producto, de tu servicio. Entonces, es muy necesario. Pero también veo a la gente muy pasiva, esperando la venta desde el escritorio. Y definitivamente tenemos que activarnos mucho más y acercarnos mucho más. Sí, y creo que en México, tú sabes que yo en algún momento de mi corta carrera empresarial fui fabricante y yo hoy creo que estaría muy lejos de volver. De hecho, uno de los negocios que planteamos en Comprando América me gusta mucho bajo la premisa de nosotros ser el canal para otros fabricantes y nosotros elegir qué producto, en qué términos nos queda bien, pero siempre tú tener pues esa relación con el cliente, ¿no? Sabes que esa premisa me encanta y creo que sabes perfectamente del proyecto del que estoy hablando, pero sí creo que en México suena hasta... ¿A cuánta gente no le dirías, oye, quisieras fabricar lo que sea? Y te dijera, sí, claro. O sea, estamos enamorados con esa idea y sí. Yo en su momento creí que por ser fabricante yo estaba en la cima del mundo cuando no. Cuando caí en cuenta de que era en esa cadena alimenticia el más alejado del cliente, dije, estoy frito y pisoteado por todos porque, digo, suena mal el término, pero pues al final te adaptas a las condiciones, del que se adapta a las condiciones, del que se adapta a las condiciones. Claro. Bueno, te queda un margen, claro, marginal. Y te toca satisfacerlos a todos. Sí. El tamaño para el anaquel de uno y luego el empaque para el otro y la logística cúmpleme a mí. Híjole. Y me llama mucho la atención y hablo de este ejemplo porque creo que aquí en Estados Unidos no está tan romantizado el ser fabricante.
Pues no. O sea, aquí un país de servicios donde pues obviamente los distribuidores llevan un rol muy importante y que generan obviamente sus márgenes. Y por último, Edmundo, aunque Comprando América, su razón de ser no es el tema de americanizar negocios, se nos han dado situaciones, hemos hecho diagnósticos recientemente, hemos acompañado a algunos de nuestros miembros a esa exploración de cómo traer su negocio a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿a qué te comprometes tú con tu comunidad para que puedan realmente apalancarse de esa experiencia tuya y no quede en la anécdota del podcast? Ojo, tiene muchísimo valor lo que haces, pero creo que sobre todo con la comunidad, que es la gente que está más cerca, pues por lo menos tú que tienes esa experiencia tienes una responsabilidad muy grande en cuidar, porque nosotros pues hemos adquirido, si no es el compromiso, la plena intención de recortarle la curva de aprendizaje en tiempo y dinero a la gente. Y ¿cómo trasladas tú esa responsabilidad? De dos maneras. Una es primero retándolos a analizar los números de una manera en la que puedan comparar si lo que les conviene es realmente traer su negocio o invertir en uno ya existente de este lado. No me da gusto por el hecho de no lo hagas, pero uno de nuestros miembros nos dijo recientemente, ya hice números y definitivamente conviene más meterle a uno de los proyectos que ustedes están presentando, en lugar de intentar crecer mi propio negocio. ¿Por qué? Porque él desconocía muchas cosas. Él llegó aquí con la idea de voy a crecer mi propio negocio y me voy a establecer en Estados Unidos. Cuando viene acá y le empezamos a presentar todos los puntos, ay, esto no lo contemplé, esto no lo contemplé, esto no lo contemplé, esto no... Claro. ¿Por qué? Porque pues no lo has vivido aquí. Entonces, yo espero que ese podcast y ese libro que saldrá cuando termine de documentar todo esto en el podcast, y que ojalá me puedan acompañar en Spotify, pues yo espero que todos esos errores pues no los cometa el que viene detrás. Entonces, mi compromiso es precisamente ese, que mi experiencia, asegurarme que mi experiencia les llegue a los miembros de la comunidad para que eviten. Siempre he dicho, es que si evitas una, implica miles de dólares, implica meses de trabajo y implica mucho sufrimiento. Que no dudo que eso en ocasiones lo necesitamos para ser mejores, pero yo creo que avanzaría muchísimo más. El ejemplo más sencillo, el negocio que abrimos en México en noviembre pasado, con un grupo de socios. O sea, literal en 6 meses armamos lo que a mí me costó 20. Entonces, ese es mi objetivo, que más rápidamente se puedan armar los negocios de quien los busque en Estados Unidos, pero ya sabiendo lo que no ha funcionado para no ir a caer a donde mismo y tratar de mejorarlo. Entonces, ese es el compromiso. Y después, pues buscar optimizarlos, ¿no? Igual, creo que tengo una experiencia muy grande en cómo todo aquello que se hace en una computadora, pues tratamos de hacerlo desde México para obtener mejor servicio, mejor atención, costos más competitivos y el simple hecho de tener acceso. O sea, un micronegocio no tiene acceso a tener un contador de planta en su nómina. Y pues yo lo he tenido por más de 20 años. Entonces, la idea es pues explicar, compartir ese tipo de estrategias pues para hacer rentable el negocio. Me gusta. Te me estás quedando dormido con todas estas ideas. Pero, o para concluir, yo creo que va por ahí, digo. Inclusive yo mismo me reto ya a... mira los números de esa empresa. Ya no estoy tan seguro de querer emprender. Estoy yéndome muy hacia... Creo que sí hay que invertir en algo diferente. Ayer escuchaba a Walker Dibble en una entrevista y dice... Pues mira, yo un día me di cuenta que... dice, en el momento que yo hice esa investigación... Él plantea que esos números quizás han cambiado. El 95% de los negocios no llegaban al $1,000,000 de facturación... Pero con 150,000 me podía hacer de un negocio que facturaba $1,500,000 al año. Sí.
El término de emprendimiento por adquisiciones es de él. Y a mí me encanta, yo lo uso y lo intento replicar, pero lo simplifica tanto que pues lo escuchas y te quedas así como, no voy a decir en shock, pero es como, pues ¿por qué no lo pensé así, no? Mira, una meta que yo siempre he tenido cuando emprendo es, primero que nada, pues ese primer $1,000,000 de ventas. Eso es fundamental. Segundo, como han sido muchas distribuciones de fábricas extranjeras, me he propuesto ser el principal cliente de exportación de la fábrica. Y tercero, que es el más agresivo, porque finalmente las fábricas ya tienen el mercado doméstico de cierta manera dominado y por eso ahora exportan. Pero lo que la meta más importante o la más agresiva, más difícil, es volverme el principal mercado de la fábrica. O sea, digamos que si la fábrica está en México y domina México, pues que un día Estados Unidos sea más importante que México. Por tamaño, por ego, por lo que tú quieras. Pero esas son mis 3 metas. Dificilísima desde la primera, de llegar al 1,000,000 de ventas es muy difícil. De 60, bueno, en realidad sí tengo más de 70 emprendimientos porque estoy hablando. Yo pienso, y a ver si estamos de acuerdo, yo pienso que mis éxitos no les sirven a la gente. Yo creo que les sirven mis fracasos. Por eso yo casi no hablo de éxitos. De entrada, porque no soy muy de presumir. Yo siempre he dicho, mi facturación, ¿en qué te resuelve a ti tus problemas? En nada. No te sirven de nada. Entonces, yo sé que hay mucho influencer que enseñando el carro y que yo viajé y que yo esto y yo lo otro y miren y a mí no me llama la atención eso, porque creo que eso no te cambia tu vida. Te puede motivar por envidia. Me acordé mucho, perdón, ahorita quizá te motiva por envidia de yo también quiero vivir así. Mi papá siempre me decía, es que vivimos en la economía de la envidia. O sea, yo quiero tener lo que el otro tiene, no lo que yo deseaba, sino lo que el otro tiene, que son cosas diferentes, ¿no? No buscamos a veces nuestros sueños, sino buscamos estar igual que aquel otro porque no soporto que le vaya mejor a mi vecino. Pero me emocioné con el tema. Yo creo que mis fracasos le sirven más a quien me escucha que mi éxito. Y realmente hay más aprendizajes. Entonces, me estoy enfocando solamente a los fracasos y hay 65 por lo menos en mi lista en este momento. Sí hay varios éxitos. Cuesta mucho. Un éxito para mí es facturar precisamente más de $1,000,000. Es muy difícil. La mayoría no llegan. Es muy difícil. Y luego aún puedes facturar 1,000,000 y no es rentable. Ese es otro temota todavía, ¿no? Entonces, también luego estos influencers presumen mucho. No, es que yo facturo un montón. Hombre, ¿cuánto ganas? O sea, porque la facturación también, pues a qué márgenes estarás vendiendo, ¿no? Pero yo ni tomaría de referencia a esos influencers. Más bien ahorita me acordé cuando hablas de los fracasos. Seguro sabrás que Jeff Bezos le escribe cartas a sus inversionistas o les escribía cada cierto tiempo. Y ya hay incluso libros que estudian esas cartas y demás. Y un día en una entrevista le preguntan, pues, ¿cuáles cartas recomiendas, no? Porque 20 años escribiendo cartas. Y dice, las del 2000, o sea, da un grupo de años y fueran las pegadas a la burbuja de las .com y las pegadas a la crisis del 2008. Y pues sí, son cuando la empresa se estaba tambaleando. Uh-huh. Amazon casi desaparece. Tú ves la acción de precio y Amazon rozó los $3, $4 antes de hacer el boom que tuvo. Pero estoy hablando de años de la burbujas de la .com. Digo, al final está diciendo lo mismo, ¿no? Como si alguien le pregunta, pues, ¿de cuál carta voy a aprender más? Y él intuitivamente les dijo, pues, de las que cuando estábamos valiendo madre. Así es. Porque Amazon en su momento estuvo valiendo madre, ¿no? Y no es compararnos con Amazon y compararte con Jeff Bezos, pero me acordé de eso. En su momento se me hizo muy peculiar que recomendar esas cartas y pues ahorita sí hace sentido como, pues de qué me sirve, no sé, el proceso creativo de Bob Iger y cómo pasó de 150 a 250 millones de dólares, pues fuera de que es interesante, no de mucho, ¿no? Me hace sentido. Entonces, pues bueno, ahí están mis fracasos, mis aprendizajes en el podcast. Ojalá nos puedan acompañar. Obviamente, no por eso dejen de escucharnos aquí en Comprando América, pero en parte es para que tomemos acción, para emprender, para acompañarlos, pero también para que inviertan y que realmente analicen
y no se apasionen con sus ideas. Estoy leyendo el libro y habla precisamente de no buscar tus pasiones, sino buscar en lo que eres bueno. Y pues si hay un negocio que ya está bueno, pues mejor vete por ahí. Te vas a apasionar. Y como me dijo Horacio Marchán en una comida, Edmundo, no hay nada más sexy que hacer dinero. Entonces, pues ganando dinero, después todos los hobbies que quieras. Ganando dinero, puedes volver a emprender en tu pasión. Pero ya con más experiencia y con recursos. Claro. Así es que, pues, no hay nada más sexy que ganar dinero y por eso tienes que comprar América con nosotros. Seguimos. Gracias, Diego. Gracias.